trigémino muscular, ¿no? No sé si hay bancos, ¿sí? Ahí. De acá. Continuamos con el trigémino, el nervio mandibular, que es la única rama colateral mixta. Tiene ramas sensitivas, ramas motoras. Entre sus ramas colaterales, habíamos dicho, solamente tiene una rama que también lo llaman como rama recurrente. ¿Por qué? Porque es una rama de que sale por el agujero oval del nervio mandibular y vuelve a ingresar este nervio a través del agujero espinoso, ingresa a la cavidad craneal y va a dar sensibilidad a las meninges de la región de la fosa cerebral media. Va a dar sensibilidad a las meninges de la fosa cerebral media. Y ahí termina. Lo llaman como ramo meningio o también lo llaman como ramo recurrente meningio. Es la única rama colateral que tiene. Las otras que vamos a ver son ramas terminales. Las ramas terminales se dividen en dos troncos. Un tronco anterior y un tronco posterior. El tronco posterior siempre es más grueso en relación al tronco anterior. De este tronco anterior van a dar nacimiento a tres ramas colaterales. La primera va a ser el nervio temporobucal. El otro va a ser, lo vamos a hacer dibujo representativo, el nervio temporal profundo medio. Y el otro va a ser el nervio temporomaceterio. Tres ramas colaterales nacen del tronco anterior. El nervio temporobucal, el nervio temporal profundo medio y el nervio temporomaceterio. Este nervio temporobucal, cuando nace del tronco anterior, a la vez se va a dividir en dos. Uno bucal, que se va a dirigir a la mejilla y a la mucosa de la región geniana, y una rama ascendente, que va a denominarse el nervio temporal profundo anterior. Por lo tanto, este nervio temporobucal se divide en dos. Uno, el nervio temporal profundo anterior, y otro ramo bucal, que se va a dirigir a la piel y a la mucosa de las mejillas. Y ahí termina. Este nervio temporal profundo anterior, antes que continuemos con el otro, es un nervio motor que va a inervar al nervio temporal para su respectiva función. Es un ramo con 100% motor, el temporal profundo anterior. Segunda rama del tronco anterior es el nervio temporal profundo medio. Este nervio temporal profundo medio, ya lo dice su nombre, se va a dirigir al músculo temporal y de igual forma que su homólogo es un nervio exclusivamente motor, que se va a dirigir a la parte media del músculo temporal. Posteriormente a estos dos nervios va a dar nacimiento a un tercero, que es el nervio temporomaceterino. Este nervio temporomaceterino a la vez se va a dividir en dos. Una rama, el nervio temporal profundo posterior, y otro nervio que se va a dirigir hacia la escotadura mandibular y va a terminar en el músculo macetero. Este nervio temporomaceterino se va a dividir en dos. El nervio temporal profundo posterior y el nervio maceterino. Ambos nervios son motores, se van a dirigir exclusivamente a los músculos masticadores. Así es como termina el tronco anterior. Posteriormente al tronco anterior, a partir de este nervio mandibular va a dar nacimiento a otro tronco, un tronco más grueso, denominándose el tronco posterior. Este tronco posterior de igual manera va a tener sus ramas colaterales. Entre sus ramas colaterales primero tenemos un tronco común. Lo llaman tronco común para el músculo pterigoideo medial, tensor del velo del paladar,
tensor del tímpano. Es un solo nervio que se va a dirigir a estos tres músculos. Tronco común para el músculo pterigoideo medial, músculo tensor del velo del paladar, músculo tensor del tímpano. Es un nervio común que va a dar origen a estos tres ramos nerviosos que se van a dirigir a estos tres músculos. Es un nervio totalmente motor, porque se va a dirigir a los tres músculos que acabamos de citar. Es un par craneal exclusivamente motor. Siguiente nervio del tronco posterior va a ser este, que se va a dirigir hacia la parte posterior. A este nervio se lo ha denominado nervio auricular posterior, o también lo han llamado como aurículo temporal. Cualquiera de los dos nombres es válido. Lo han llamado como nervio auricular posterior, o también lo han llamado como nervio aurículo temporal. Este nervio, a distinto del resto, se va a dirigir posterior y va a ser un trayecto ascendente. Va a pasar por la región parotidia, va a pasar por delante del pabellón auricular del conducto auditivo externo y va a terminar en el músculo temporal. Termina a nivel del músculo temporal. En este su trayecto va a dar pequeñas ramas de importancia, como cuáles: ramas que se van a dirigir a la glándula parótida, ramas que se van a dirigir al pabellón auricular, ramas que se van a dirigir al conducto auditivo externo, ramas que se van a dirigir al tímpano, para terminar en la piel de la región temporal. Ahí termina este nervio auriculo temporal, o también denominándose auricular posterior. También se lo ha denominado así. También va a dar una pequeña rama que se va a dirigir a la articulación temporomandibular. Siguiente rama. El siguiente ramo va a ser grueso, ancho. Es este nervio grueso, que se denomina el nervio alveolar inferior. Nervio alveolar inferior. Este nervio alveolar inferior es la rama más gruesa y de mayor volumen del nervio mandibular. Es grueso, grueso. Más o menos tendrá un diámetro o una anchura de unos 2 a 3 milímetros. Es ancho este nervio. Y tiene una característica, que cuando nace del tronco posterior va a ingresar por un agujero que tenía la rama ascendente de la mandíbula en su cara medial, que es el agujero mandibular. Por ahí ingresa este nervio, y al ingresar realiza un trayecto intraóseo, está dentro del hueso, hasta llegar al agujero mentoniano, donde va a dar sus ramas terminales. En este su trayecto, este nervio alveolar inferior va a dar ramas colaterales. La primera rama colateral, antes de entrar al agujero alveolar inferior, va a dar este ramo, que se llama el nervio miloioideo. Nervio miloioideo. Este nervio miloioideo va a ser el encargado de inervar al músculo miloioideo y al vientre anterior del digástrico. Repito, ¿cuáles son sus ramas colaterales del nervio alveolar inferior? Antes de entrar al agujero alveolar inferior, va a dar una rama, que es el nervio miloioideo. Este nervio miloioideo es el encargado de dar inervación al músculo del mismo nombre, miloioideo, y vientre anterior del digástrico. Dentro del hueso va a dar múltiples ramos. Miren estos pequeños acá, que son los nervios dentarios inferiores. Nervios dentarios inferiores. Son nervios que se van a dirigir a los molares, premolares de la mandíbula. Molares y premolares de la mandíbula. Bueno, después de haber dado nacimiento a sus ramas colaterales, este nervio alveolar inferior llega al agujero mentoniano y va a dar sus ramas terminales. Entre sus ramas terminales va a haber una rama
que va a salir por el agujero mentoniano y va a dar inervación a la piel del mentón, a toda la piel del mentón. Y otra rama que se va a quedar dentro del hueso, que es un plexo dentario, el plexo dentario inferior. Tiene dos ramas terminales, nervio mentoniano y el plexo dentario inferior. Ojo, no se van a confundir. Este es plexo dentario, estos son nervios dentarios inferiores. Nervios dentarios inferiores, plexo dentario inferior. El plexo dentario inferior es el encargado de dar inervación a los incisivos y a los caninos de la mandíbula. Incisivos y caninos. Ahí termina. La última rama de este tronco posterior es el nervio lingual. Nervio lingual. Este nervio lingual es un nervio muy interesante porque es el encargado de dar sensibilidad a la mucosa de la lengua, a la parte anterior de la B lingual. Ustedes han debido llevar en la escuela, así es la lengua. Y aquí hay la B lingual le llamaban, con las papilas gustativas. ¿No ve? Pues este nervio lingual es el encargado de dar sensibilidad a toda la parte anterior de la lengua. Exclusivamente, dice, a la punta y a los bordes de la lengua. Punta y bordes de la lengua. Ahí va a ir este nervio, el nervio lingual. En este su trayecto, el nervio lingual baja, da vuelta, una vuelta por la glándula submandibular, llega hasta la glándula sublingual, donde va a dar sus ramas terminales. En este su trayecto va a recibir una rama del nervio facial que se llama la cuerda del tímpano. El nervio facial le va a dar una rama al nervio lingual que se llama el nervio de la cuerda del tímpano. Este nervio se une al nervio lingual y va a dar sensibilidad o va a dar inervación vegetativa a la glándula submandibular, glándula sublingual y a la lengua. Va a ir a la lengua. Por lo tanto, se dice que este nervio lingual del trigémino, llamémoslo así, juntamente con el nervio facial, van a ser los encargados de llegar a los bordes y a la punta de la lengua. Bueno, ahí termina el nervio mandibular, con sus dos troncos, el tronco anterior y el tronco posterior. En general, el nervio mandibular, ¿qué ramas tiene? ¿O cuál es su funcionalidad? En la funcionalidad va a dar sensibilidad a la piel del mentón, va a dar sensibilidad a la piel de las mejillas y mucosa, va a inervar a los músculos masticadores, pterigoideo medial, temporal, macetero. Va a ser el encargado de percibir sabores en la punta y en los bordes de la lengua. Es el encargado de percibir sabores en la punta y en los bordes de la lengua. Y finalmente es el encargado de dar sensibilidad a las piezas dentarias inferiores. Piezas dentarias inferiores. Bien, con esto acabamos ya. Recomendación, que sea la última vez. Dos cosas.
si no tienen ganas